Buenos días, buenas tardes, alumnos, o buenas noches, cuando estén viendo ustedes el video. Bien, vamos a ver ahora el requerimiento para el crecimiento. El crecimiento es una etapa que se va a dar en todos los seres vivos. O sea, es un fenómeno que se da en todos los seres vivos. Como fenómeno, lo definimos como fenómeno porque tiene una gran complejidad. Y algo maravilloso, porque se inicia en una sola célula. Y esa sola célula es la que después, a través de lo que sería la multiplicación y la diferenciación, va a dar va a concluir en una etapa de un animal de un estado adulto, del ser vivo. Lógicamente que este tipo tanto la multiplicación como la diferenciación va a variar en cuanto al tipo y la velocidad de cada célula diferenciada. Pero no debemos olvidar que es un proceso coordinado. Y como decíamos recién, va a concluir este proceso en el estado de adulto del ser vivo. El crecimiento, como tal, es una característica, como decíamos recién, muy compleja de todos los organismos vivos. Se va a registrar en él, en su evolución, se puede registrar la evolución del crecimiento con ayudas de parámetros tipos simples. Por ejemplo, todo lo que sería un aumento constante del peso corporal del animal, la altura a la cruz, el perímetro corporal, la elongación de las extremidades y el crecimiento de determinados órganos. Por ejemplo, todo lo que sería la musculatura o los huesos se pueden medir en función del equilibrio del nitrógeno, del calcio y del fósforo. Decíamos recién que el crecimiento en los animales se puede definirse en una forma simple. O sea, también decíamos que se puede ir evaluando el crecimiento con parámetros simples. Y se define también en forma simple. ¿Cómo se lo define? Como una acumulación, como les dice la diapositiva, lenta, neta y progresiva de nutrientes y sus metabolitos en el organismo. Va a comenzar con el huevo o cigoto. Y posteriormente se va a dar este incremento correlativo de la masa del cuerpo en intervalos definidos de tiempo y de una forma característica para cada especie. Entonces, observamos acá en la diapositiva, por un lado tenemos el huevo cigoto, fíjense en cómo se inicia, y después vemos en lo que sería gallo, que se inicia en una forma simple. Vean ustedes a medida que va pasando las diferentes etapas de crecimiento, cómo el animal va cambiando de forma hasta llegar a adquirir su tamaño y su peso vivo adulto. Lo mismo lo vemos en el caso de la diapositiva de los perritos. Observen ustedes cómo comienza en la etapa de cachorro, va cambiando en diferentes formas hasta alcanzar la etapa de animal adulto. Ahora vamos a ver lo que sería la relación entre la herencia y la nutrición en el crecimiento. ¿Qué papel juega la herencia y qué papel va a jugar la nutrición? En cuanto a la herencia, la talla máxima y el desarrollo son hereditarios. La nutrición, por otra parte, es un factor que va a determinar que se dé el máximo de la expresión génica. Se pueda alcanzar lo máximo de lo que mandan, digamos en este caso los genes. Además, el resultado es ¿para qué? Para que un organismo adulto pueda presentar un comportamiento óptimo durante toda su vida. Todos los animales inician la vida con una sola célula, como decíamos recién, cuyo peso es casi nulo. Y van a crecer hasta alcanzar pesos adultos que pueden oscilar de 2 kilogramos, en el caso de una gallina ponedora, a 1000 o más kilogramos, en el caso de animales reproductores. Bien, en el crecimiento se van a dar dos procesos importantes. Uno que se conoce como hiperplasia,
que significa un aumento del número de células. Y el otro proceso es la hipertrofia, o sea, el aumento de tamaño de cada una de las células. El crecimiento se va a caracterizar en primer lugar por un aumento en proteínas, en minerales y en agua. Hablando desde el punto de vista nutricional, el crecimiento está asociado con la ingesta de grandes cantidades de nutrientes productores de energía, a los fines de respaldar todos estos procesos de crecimiento, a los fines de ayudar a todos los procesos anabólicos. Ustedes cuando han visto procesos de síntesis, ahí han visto todo el gasto energético que significa formar 100 gramos de proteína, formar 100 gramos de grasa o formar los hidratos de carbono por el proceso de gluconeogénesis. Entonces, todos esos procesos son procesos altamente energéticos. Por lo tanto, los alimentos le deben proveer al animal que está en crecimiento la energía necesaria para que se puedan llevar a cabo todos esos procesos anabólicos. Entonces, importantísimo la presencia de las vitaminas, sin dudarlo. Entonces, habíamos dicho recién que el crecimiento es un proceso anabólico por excelencia. Bien, y en ese proceso anabólico se van a dar dos fenómenos. Uno, lo que sería la hiperplasia, que se significa el aumento del número de células, y también se va a dar lo que se conocemos como hipertrofia, o sea, el aumento en el tamaño de cada una de las células. Entonces, el aumento del tamaño de las células es hipertrofia. Y lo que sería el aumento de lo que es el número de células, que sería la hiperplasia, o sea, una multiplicación celular. Bien, entonces, de las primeras fases del crecimiento se va a dar la multiplicación celular durante todo ese proceso de hiperplasia, y también hay que considerar que hay un elemento hipertrófico. Entonces, la multiplicación celular mitótica también se la conoce como proliferación. Entonces, no olvidar estos dos procesos, la hiperplasia y la hipertrofia. Bien, ¿cuántos tipos de células podemos encontrar cuando el animal llega a su etapa de adultez? Vamos a encontrar tres tipos de células. Por un lado, vamos a tener las células que son permanentes, las células estables y las células lábiles. Bien, las células permanentes son aquellas células nerviosas que se van a dejar de multiplicar en la primera vida prenatal y cuyo número va a permanecer fijo para siempre. En segundo lugar tenemos lo que serían las células estables. Bien, las células estables se encuentran en la mayoría de los órganos, en los que la división celular continúa en una forma variable durante la mayor parte del periodo de crecimiento, pero que va a permanecer fija una vez que el individuo alcanza su estado adulto. Y después tenemos las células lábiles. Bien, las células lábiles son todas aquellas que componen el tejido epitelial y el tejido de las epidermis, que van a continuar su división a través de toda la vida, y que en el caso del individuo adulto se va a limitar a ¿qué? A reemplazar todas las células que han sido destruidas. Bueno, estos tres tipos de células van a experimentar hipertrofia durante el crecimiento, y posteriormente algunas de ellas van a poder aumentar de tamaño de acuerdo a demandas fisiológicas especiales. Bien, por ejemplo, todo lo que sería el aumento del desarrollo muscular, que lo provoca el ejercicio, constituye una forma de hipertrofia. Y, por ejemplo, las células renales, en el caso de los animales adultos, se van a hacer más grandes cuando aumenta la carga a la que normalmente está sujeto el órgano. Por ejemplo, eso se puede dar cuando los animales están alimentados con mucha proteína, o sea, hay un desbalance en la ración en cuanto al nutriente proteína, y por lo tanto, como el animal, ya lo hemos visto en clases anteriores, no lo puede almacenar, la utiliza la proteína a los fines de formar energía, pero la tiene que desaminar a la proteína.
y todo ese nitrógeno que forma parte del grupo amino de la proteína se va a tener que convertir en urea en el hígado y después va a tener que ser eliminada por la orina. Entonces, ¿qué pasa? Esos riñones van a estar sobrecargados, aumenta la carga en cuanto a su función. Y después, todo lo que serían las cadenas carbonadas que forman parte de los aminoácidos van a ir para formar energía, o se puede producir un proceso de gluconeogénesis con deposición de grasa, si el animal es no rumiante, y después como aportador de energía para lo que sería la formación de la grasa cuando el animal es rumiante. Pero aquí que ese animal está mal alimentado, como ya lo hemos dicho en clases anteriores, porque el destino de la proteína no es ese. Bueno, bien, eso sería el ejemplo en cuanto a lo que ponemos en la parte del riñón. También, en otra situación, es posible que la capacidad de las células del organismo adulto para hipertrofiarse, para hacerse, digamos, aumentar de tamaño, se ve disminuida con la edad. Entonces, a medida que el animal aumenta en edad, quiere decir que esa capacidad de hipertrofia se va a ver disminuida. El crecimiento hipertrófico se va a dar en el desarrollo de células musculares, nerviosas y adiposas. El crecimiento, en el caso de las células en el hígado y riñones y en la epidermis, se va a dar hiperplasia. En el caso particular de las regeneraciones hepáticas, se va a dar un aumento del número de células que se regenera la unidad estructural, en este caso los lobulillos. Los anexos cutáneos, como el pelo, lana, uñas y casco, crecen continuamente. Si durante el crecimiento aumentan los depósitos musculares o el tamaño de los huesos, por lo tanto se van a producir más compuestos nitrogenados y también se van a retener más los iones calcio y fósforo, a los fines de producir, para que se produzca el crecimiento de los huesos, de los músculos y el crecimiento de los huesos. Entonces, en ese periodo, el equilibrio entre lo que sería la ingestión de estos compuestos versus la excreción se ve alterado. ¿Por qué razón? Porque todos los compuestos nitrogenados, proteínas, aminoácidos, que le ingresan al animal en el alimento, más los minerales, van a quedar retenidos en el organismo. O sea que el animal está en un balance positivo de estos compuestos, lo cual es lógico porque se los va a utilizar para producir todos estos procesos que conlleva el crecimiento. En lo que sería un criterio que está ampliamente aceptado para definir el estado de crecimiento del hueso largo, es el cierre de las líneas epifisiarias del hueso. Acá tenemos un dibujo del hueso en donde tenemos la epífisis, la diáfisis, la epífisis, la diáfisis y el cartílago epifisiario. En este otro dibujo también observamos, pero vemos con más claridad, cómo lo que sería el proceso mitótico, o sea, el aumento del número de células óseas, o sea, los osteocitos, se van a producir en este cartílago diáfisis epifisiario, que va a permitir la elongación del hueso largo. Y en esta célula es en donde se va a depositar el calcio, el fósforo y el magnesio, permitiendo la elongación del hueso largo. Cuando el hueso está llegando a fines de su crecimiento, este cartílago se va a cerrar, que se llama el cierre del cartílago diáfisis epifisiario. Los organismos tienen un crecimiento exponencial, es decir, que el incremento porcentual es un parámetro que sirve a los fines de cuantificarlo al crecimiento. Y se ve que es un parámetro, el incremento exponencial es un parámetro para mostrar, digamos, que el animal está en crecimiento constante. ¿Cómo se va a manifestar el crecimiento en los animales? Se manifiesta, digamos, en los animales explotados por el hombre
como un incremento, tanto en el tamaño como en el peso, que son parámetros cuantificables. Nosotros podemos pesar el animal, podemos medir su altura, entonces, y si este va haciendo paulatinamente, va aumentando de peso y paulatinamente va aumentando de tamaño, decimos que es un crecimiento constante, o sea, el animal está completando o llegando a su estado de crecimiento, llegando al estadio de animal adulto. La hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, también conocido como somatotropina, es una hormona proteica con 190 aminoácidos, sintetizada por la pituitaria anterior, y es la principal controladora de los complejos procesos fisiológicos que se van a dar durante la etapa de crecimiento. No solamente de esos procesos complejos fisiológicos, sino también del metabolismo que se da en esta etapa. En general, la hormona de crecimiento va a estimular el anabolismo de las proteínas, el catabolismo de las grasas y ayuda a mantener los niveles normales de la insulina. Si aquí observamos, digamos, lo que sería una representación mediante un dibujo de lo que es la hormona de crecimiento, constituida por los 190 aminoácidos. Bueno, ahora veamos cuáles son los efectos de la hormona de crecimiento. El hueso, estimulado por la mitosis, como veíamos hace un momento, va a estimular esta mitosis, la actividad de los osteoblastos y la diferenciación en las células precursoras de los cartílagos para que evolucionen a células maduras, los condrocitos. En el músculo. En el caso del músculo va a aumentar la masa corporal magra. El tejido adiposo y va a disminuir la adiposidad. En lo que sería en los riñones, aumenta el tamaño y la funcionalidad de los riñones. ¿Cuáles son las acciones de la hormona de crecimiento? Esto lo podemos ver con claridad en este cuadro. Entonces, acá tenemos la hormona de crecimiento. Veamos cómo va a actuar sobre el músculo. Sobre el músculo, ¿qué es lo que va a producir? Va a disminuir la captación de glucosa y va a aumentar la captación de aminoácidos y se va a dar una intensa síntesis proteica. ¿Qué pasa? Da como resultado un aumento de la masa corporal magra. ¿Cuáles son las acciones sobre el metabolismo? Sobre el metabolismo tenemos que aumenta la glucosa plasmática y va a disminuir los aminoácidos en el plasma y va a disminuir la urea en el plasma. ¿Qué es lo que sucede en el tejido adiposo? En el tejido adiposo tenemos que disminuye la captación de glucosa y aumenta la captación de lípidos. Por lo tanto, va a disminuir la adiposidad. ¿Qué acción tiene sobre otros órganos como riñón, páncreas, intestino, los islotes del paratiroides, la piel, el tejido conjuntivo, los huesos, el corazón y los pulmones? Sobre ellos se va a dar una intensa síntesis proteica, un aumento de la síntesis proteica, síntesis de ADN y ARN, el tamaño y el número de células. Y también, como resultado, tamaño del órgano y la función del órgano también se va a ver incrementada. ¿Qué es lo que sucede en el tejido óseo? Cartílagos y condrocitos. Captación de aminoácidos. Hay una intensa síntesis proteica, como ven ustedes acá, síntesis de ADN y ARN, colágeno y aumento en el número de las células. Por lo tanto, se va a dar un crecimiento lineal. En este caso, tanto de lo que sería la gran mayoría de los órganos sobre lo que sería el tejido óseo, la hormona del crecimiento va a actuar a través de las somatomedinas. Las distintas etapas del crecimiento. Vamos a ver que el crecimiento intrauterino dentro de la reproducción
pero se debe recordar que este tiene gran importancia para el desarrollo posterior, todo lo que sería el crecimiento intrauterino. Tiene esta importancia en lo que sería el desarrollo posterior al nacimiento. Esto ya está ampliamente comprobado. ¿Por qué? Porque existe un evidente vigor del recién nacido y el contenido de algunas reservas nutritivas. Algunas que otras cualidades van a depender de la alimentación intrauterina. Este hecho va a reflejar la necesidad de considerar la dieta de la madre, así como otros factores que van a afectar al desarrollo intrauterino. Al seleccionar los animales para diversos experimentos de crecimiento, hay que tener en cuenta esto. Hoy en día, en lo que sería la producción de la cría, se le da una gran relevancia a todo lo que sería el crecimiento que se va a dar dentro del antro materno. El porcentaje que sobre el total del periodo de crecimiento va a representar la vida intrauterina va a variar en las diferentes especies. Esto también es importante en todo lo que sería lo referente a factores nutricionales u otros que están comprendidos en el desarrollo postnatal. Mientras mayor sea la vida en el periodo intrauterino, mayor sea el periodo intrauterino, mayor tamaño y desarrollo va a tener el recién nacido. Pongamos ejemplo, en el caso particular de la rata, nace con los ojos cerrados, no tiene pelo, no aprende a usar todo lo que serían sus miembros locomotores hasta después de cierto tiempo. Y tiene que alimentarse solamente con leche materna durante un periodo más o menos prolongado. Por ejemplo, el cobayo, que también es otro animal que se lo utiliza para las pruebas de alimentación de laboratorio, nace cubierto de pelo. Tiene los ojitos abiertos y tiene pocas horas después puede caminar por los alrededores y puede mordisquear cualquier material que tenga presente. Bueno, en el caso particular de lo que sería el ternero, el corderito, los potros, se parecen bastante al cobayo, porque representa su estado de desarrollo al nacer. Entonces, tienen un periodo de crecimiento del antro materno y por lo tanto son animales que al momento de nacer, que se ha extraído de lo que sería el vientre de la madre, con dificultad, pero se pueden poner en pie. Bueno, comparando estos animales, el ternero, el cordero y los potros, los potrillitos, con lo que sería el cerdo, y el caso del bebé humano, se parecen más en cuanto a lo que sería las ratas. ¿En qué sentido? Que van a nacer con los ojitos cerrados, que casi no tienen cobertura de pelo, que necesitan varios días de alimentación materna. Entonces hay otros animales que, como comparábamos recién, pueden desarrollar determinadas acciones que otras especies no lo pueden hacer. Al momento de nacer nos estamos refiriendo. En muchas especies, el tiempo que dura el crecimiento, por lo general, está muy relacionado con la duración de su vida. Bien, si bien esto puede considerarse que son valores aproximados, pueden indicarnos, digamos, o usarse con efectos de fines comparativos nada más. Es sorprendente todo esto cuando observamos las curvas de crecimiento, cuando se compara, por ejemplo, al ser humano durante su niñez con otros mamíferos. ¿Qué es lo que observamos también en este dibujo de la diapositiva? Que el crecimiento va a comenzar en todo lo que sería la etapa prenatal, en donde va a tener una gran importancia, ahí en este caso, el genotipo del feto. También el tamaño de la madre, el número de fetos que puede albergar el útero materno, la nutrición de la madre, hemos dicho que es muy importante, y también la temperatura ambiente. Lo que sería la etapa postnatal
tenemos todo lo que la dividimos en dos. Todo lo que sería el predestete, en donde cobra relevancia lo que es el genotipo, el peso de los animales al nacer, la edad al destete, cuánto tiempo han estado siendo amamantados por la madre, la edad de la madre. Esto está muy relacionado con lo que sería la leche materna, la composición de la leche materna y la producción de la leche materna, que está íntimamente relacionado con la nutrición de la madre y la alimentación al pie de la madre, que está relacionado con lo que puede el animal consumir siendo todavía está alimentado por la madre, pero también puede consumir algo de alimento al pie de la madre. Bueno, una vez que el animal ha sido destetado, ¿cuál sería? El animal se ha destetado, pero no quiere decir que ya termina su etapa de crecimiento, ¿no? Su crecimiento continúa. Entonces, ahí que tenemos que considerar lo que sería la etapa postdestete, en donde, una vez más, nos aparece el genotipo del animal, o sea, toda la información genética que tiene este animal, los procesos selectivos que se han desarrollado, el sexo del animal. El peso al destete es importante cuando consideramos la etapa de crecimiento postnatal. La nutrición de este animal, el clima, la adaptación que ha tenido este animal o adaptabilidad y el manejo que se le da. Ahora vamos a ver la curva sigmoidea de crecimiento. La pauta que sigue el crecimiento desde la concepción hasta la madurez puede representarse mediante una curva sigmoidea que, como ven ustedes, tiene una forma de S. Durante el periodo fetal y desde el nacimiento hasta la pubertad, observamos que el ritmo de crecimiento se acelera. Bueno, después de la pubertad, pasada la pubertad, se va a ir desacelerando y va a alcanzar valores muy, muy bajos a medida que se va alcanzando, que se va llegando a lo que sería el peso adulto. Bien. Entonces, los animales en la práctica, las características del medio ambiente del animal, con especial interés y detalle en lo que sería la nutrición, va a determinar que el crecimiento se desvíe de la curva sigmoidea. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay periodos de escasez de alimentos, estaciones frías o estaciones secas, pueden retrasarlo al crecimiento o incluso pueden determinar la pérdida de peso de los animales, tras lo cual, tras ese periodo de escasez, en los periodos de abundancia de los animales van a poder crecer rápidamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Entonces, si decíamos que tiene especial interés la nutrición, si se retrasa el crecimiento, esta curva se va a aplanar. Al revés, si la nutrición es muy buena, la curva va a tomar la forma conocida, que es la forma de S de la curva. Entonces, hay que tener cuidado, lo que serían los periodos de escasez de alimentos, hacer reservas a los fines de no hacer que la curva se aplane tanto. Lógicamente, se puede, si el periodo de escasez en donde el animal se ve restringido desde el punto de vista nutricional, no es muy largo, va a actuar durante el periodo de compensación, en el periodo de realimentación, aquello que vamos a ver más adelante en la clase de hoy, que se conoce como crecimiento compensatorio. Bien, vamos a continuar analizando la curva de crecimiento de los mamíferos. Acá en la diapositiva observamos que tenemos la curva de crecimiento, en el eje de las X tenemos tiempo, en el eje de las Y unidades de crecimiento. Observemos que el crecimiento se inicia ya en la etapa de preñez, después viene el nacimiento, la pubertad y la madurez. Entonces observamos que en la madurez la curva de crecimiento se va achatando. En general, en los animales que están mantenidos en condiciones de explotación intensiva, van a servir una curva de crecimiento que
así como la que vemos aquí, en forma de S. Esos serían los animales de explotación intensiva. Cuando los animales están en una explotación de tipo extensiva, o sea que están mantenidos más en condiciones naturales, van a seguir curvas de crecimiento, van a tener ritmos de crecimiento inferiores a los animales que están bien alimentados. Entonces, ¿qué va a pasar con la curva de crecimiento? Esta curva de crecimiento se va a ver achatada. Bien. Y mientras que los otros animales que están mantenidos en unas muy buenas condiciones de alimentación, la curva va a seguir el desarrollo normal. Pero también vamos a tener que agregar que a medida que los animales crecen, no se produce un sencillo aumento de tamaño y peso, sino que también van a mostrar lo que se denomina desarrollo. Entonces, ¿en dónde lo podemos ver a esto que decimos que se llama desarrollo? ¿Qué quiere decir esto, el desarrollo? Que las diferentes partes del cuerpo del animal, que por ejemplo las extremidades, los órganos, en el caso del hígado, los tejidos, como el caso del tejido muscular, van a crecer a diferentes ritmos, de modo que las proporciones del animal van a ir cambiando a medida que se acerca al tamaño adulto. Entonces, por ejemplo, si comparamos lo que sería el tamaño de la cabeza al nacimiento, en el caso del ganado vacuno, vamos a ver que los animalitos al nacimiento tienen una cabeza relativamente grande, que representa proporcionalmente el 6,2% del peso de su cuerpo para animales de 40 kilos de peso. Pero a medida que el animal va creciendo, se va desarrollando y va aumentando su peso, supongamos, cuando el ternero llega a los 100 kilos, esa proporción entre el cuerpo y la cabeza se va a reducir. O sea que va a pasar del 6,2% que veíamos recién a un 4,5% del peso vivo, pero no quiere decir que se achicó la cabeza. Bueno, y estas proporciones van a seguir descendiendo a medida que el animal va aproximándose y alcanzando su peso a la madurez. Los aspectos biológicos que se dan en el crecimiento. Entonces, dentro de los aspectos biológicos tenemos que considerar que la información genética regula los procesos celulares de los compuestos de tipo orgánico. Otro aspecto biológico es que el crecimiento celular se debe a una multiplicación, ya lo hemos repetido varias veces, que sería la hiperplasia y un aumento del tamaño de la célula, la hipertrofia, y también por una síntesis celular neta. Además que el crecimiento celular causa el crecimiento de tejidos y órganos y por lo tanto del organismo del animal. Otros aspectos biológicos a considerar es que el incremento de peso que se da en el animal hasta alcanzar el tamaño maduro. Además, la producción de nuevas unidades bioquímicas debido a la división y agrandamiento de las células, como veíamos recién, y la incorporación de componentes desde el ambiente, esa adaptación que se va dando. Además, la síntesis de compuestos orgánicos con alto peso molecular, en especial las proteínas, y una reproducción idéntica intracelular efectuada por unidades bioquímicas básicas como los genes. Algo importante a considerar durante el proceso de crecimiento es la retención de proteína en forma de grasa y energía. Entonces aquí observamos en la curva que tenemos, por un lado, en una de las curvas que nos indica lo que sería la energía. Por otra parte, los requerimientos de energía, lo que necesita el animal durante esta etapa de crecimiento. Por otra parte, lo que sería la deposición de la grasa y la curva esta que nos indica la deposición de la proteína. Como observan ustedes, el incremento de las necesidades de energía se van incrementando desde el comienzo del crecimiento. Por un lado, en la primera etapa, parte de esa energía va a ir para la formación de la proteína y también lentamente para la formación de la grasa.
Una vez que ya la proteína deja de deponerse, toda la energía que consume el animal va a ir para la deposición de grasa. Entonces, estas curvas representan un aspecto muy importante en lo que sería el proceso de crecimiento, porque nos muestra que las necesidades energéticas siempre van a ir en aumento en el proceso de crecimiento, al punto que llega un momento, digamos, en el nivel de las dos, se acercan muchísimo lo que sería la producción de grasa con las necesidades energéticas. Y también las necesidades energéticas se van alejando de lo que sería la deposición de proteína, porque la proteína llega a un nivel en donde ya no se va a producir más. Hemos dicho que lo único que se va a producir va a ser para cumplir con lo que se conoce como la tasa de renovación proteica. Pero la grasa sí va a seguir aumentando en cuanto a su disposición de acuerdo hasta un límite. Ese límite, ¿por qué está marcado? Está marcado por lo que sería la parte genética del animal. Ustedes saben muy bien que todo lo que sería el engrasamiento del animal ya es una información de tipo genética, y también por aquellas teorías del consumo que hemos visto en aquel momento cuando hemos visto la parte de apetito y saciedad. Entonces ahora vamos a ver las curvas de crecimiento diferencial. Vamos a hacer un poquito de historia. Hace unos 60 años, el doctor, que después le dieron un título nobiliario, Sir John Hammond, que era un profesor de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, describió lo que se conoce como el desarrollo de los animales domésticos como una serie de ondas de crecimiento, que aquí las podemos ver en la diapositiva. Bien, entonces, tomando como ejemplo el caso de los tejidos mayoritarios al comienzo de la vida, incluyendo todo lo que sería la vida prenatal, el caso del tejido nervioso y el óseo van a tener una prioridad sobre los nutrientes disponibles y van a crecer con rapidez. A continuación de estos tejidos, ¿quién es el que va a tener prioridad en la disponibilidad de nutrientes? El tejido muscular. Y finalmente el tejido adiposo, tal como podemos observar, digamos, acá en las diferentes curvas estas de crecimiento. Bien, entonces, si el crecimiento es rápido, ¿qué va a pasar? Va a suceder como nos aparecen acá en lo que sería que las ondas se van a solapar, como en el caso de animales de crecimiento rápido. Bueno, y estos animales van a empezar a formar depósitos de grasas importantes desde el principio de la vida, mientras sigue el crecimiento muscular. Entonces, ¿qué sucede con el crecimiento y la nutrición? Se van a afectar mutuamente, en el sentido que cada uno de ellos va a influir sobre otro. Entonces, todo lo que sería la parte de crecimiento, es fundamental la parte nutricia, porque van a estar influenciados, se van a influenciar todo lo que sería las ondas de crecimiento propias que va a tener el animal comandadas por hormonas de crecimiento. Es necesario que para que se produzcan esas ondas o se solapen, como veíamos recién, es necesario la parte nutricia. También sabemos que hay algunos animales que genéticamente están preparados para un crecimiento más rápido. Por lo tanto, a esos animales sus necesidades nutricias van a ser mayores. ¿Por qué? Porque para que el animal responda de acuerdo a la genética que tiene, va a tener que tener los nutrientes necesarios para que se dé el crecimiento rápido. Además, el ritmo de crecimiento de un animal va a determinar sus necesidades nutritivas. Por el contrario, si yo altero la alimentación, es posible que modifique el ritmo de crecimiento de los animales. El crecimiento completo del cuerpo es el resultado de un crecimiento simultáneo de las diferentes partes, para las cuales la tasa de crecimiento es muy variable, tal como veíamos acá. Entonces ustedes van a observar lo que sería la tasa de crecimiento de lo que sería la parte de los huesos,
En la primera curva, la parte de los músculos en la segunda y la parte de la grasa en la tercera curva. En estas no figura lo que sería el crecimiento del tejido nervioso, que ya lo hemos hablado al comienzo de la diapositiva, la importancia que tiene el crecimiento del tejido nervioso, sobre todo en la fase prenatal. No quiere decir que se detenga en la fase postnatal, hay que aclararlo a esto. Bien, entonces, por ejemplo, en el caso particular de los estudios de quien nombrábamos recién, que era Hammond, que él ha hecho todos estos estudios con animales experimentales que eran los cerdos. Han demostrado que los cambios de la forma y composición del cuerpo van a ser consecuencias de las diferentes tasas de crecimiento de las diferentes partes óseas del cuerpo del animal y de los tejidos. Entonces, lo que veíamos hace un momento de los estudios que hemos dicho que hizo Hammond, vemos en el dibujo el cambio de proporción en el caso del tamaño del desarrollo del cerdo. Observen ustedes que lo que es el tamaño y por otra parte el desarrollo del cuerpo de este animal, que en el caso que es un cerdito. A medida que va creciendo el animal, va cambiando totalmente lo que sería no solamente el tamaño del animal, sino también el desarrollo de su cuerpo. Entonces, el crecimiento completo del cuerpo va a ser el crecimiento como resultado del crecimiento simultáneo de todas sus partes, para los cuales la tasa de crecimiento es muy variable, como decíamos recién. También hemos dicho que los estudios que hizo Hammond, que hizo sobre el cerdo, han demostrado estos cambios de forma y composición del cuerpo. ¿Y por qué se va a dar esto? Porque la tasa de crecimiento y el tiempo, en cuanto a tasa y a crecimiento y al tiempo, son diferentes, tienen valores diferentes y etapas diferentes en todo lo que sería el cuerpo del animal y sus tejidos. Entonces, otro aspecto que hay que tener en cuenta es la interacción. ¿Qué quiere decir? Se refiere a que el ritmo del crecimiento de los animales está determinado, por un lado, por la composición del producto del crecimiento y por lo tanto esto va a afectar al consumidor de carne, el hombre. ¿Qué quiere decir esto que acabamos de decir? Que supongamos que yo pretenda algún tipo de producto animal, ya que tenemos el ejemplo del cerdo, que tenga un quilaje medio, no el peso final del animal en su etapa de madurez. ¿Ya? Entonces voy a buscar de obtener, por ejemplo, un cerdo como el que estoy señalando acá, ¿sí? En donde va a tener determinados formación de tejido, no va a deponer tanta grasa y va a tener lógicamente un quilaje menor que este animal que ya está en su etapa de madurez. ¿Por qué? Porque dice que, como dice acá la diapositiva, al alimentar a los animales destinados a la producción de carne, los ganaderos, dice, suelen pretender obtener canales que cubran determinadas características de peso y composición. Entonces, ¿qué va a pasar? No obstante, los animales destinados a otras finalidades como la reproducción o la producción de leches y huevos, se puede considerar que pueden seguir ritmos de crecimiento distintos a los animales que son de acuerdo a la producción de carne. Porque el animal de producción de carne, yo quiero obtener un producto que no tenga tanto quilaje, entonces ahí interrumpo lo que sería la etapa de crecimiento. Mientras que en el caso de otros animales como los lecheros o como producción de huevos o de lana, quiero obtener ese producto final del animal. Entonces, ¿qué voy a llegar? Voy a buscar que terminen su etapa de crecimiento. En el caso de los animales productores de carne, no suele ser así. De acuerdo al producto que quiera obtener el ganadero, es hasta dónde va a llegar el animal, digamos, en cuanto a su quilaje, a su tamaño, a su desarrollo en determinados tejidos.
¿Cómo es el crecimiento postnatal de órganos y tejidos? Ciertos órganos y partes del cuerpo van a mostrar notables diferencias, ¿no?, muy marcadas en cuanto a su desarrollo. En el caso particular de la cabeza, como poníamos el ejemplo del ternero hace un momento, y si ahora hablamos del bebé humano, al momento del nacimiento equivale aproximadamente a un 25% del peso total, mientras que en el caso del hombre maduro no representa más del 7 al 8%. Desde que se inicia el crecimiento, el cerebro pronto va a alcanzar el tamaño que habrá de tener en la edad adulta. En el caso particular de los niños, a los 8 años, los ojos de los niños alcanzan el tamaño que tendrán como adultos. La glándula, el timo, va a crecer hasta la pubertad y después va a disminuir. En el caso particular de las glándulas adrenales, van a perder peso después del nacimiento, pero esta pérdida se va a compensar con un acelerado desarrollo que va a alcanzar al término de lo que sería el crecimiento. Aunque el crecimiento y el desarrollo pueden medirse con relación a lo que sería a las partes de los órganos, de los tejidos corporales, el primer interés que tienen los nutricionistas en dónde va a radicar, en la retención que se hace de los componentes químicos en el cuerpo, porque al retener los componentes químicos en el cuerpo para que se dé el crecimiento, va a ser una forma en que se van a determinar las necesidades nutritivas del animal. Bien, en esta diapositiva vamos a ver el crecimiento postnatal de órganos y tejidos relativos al peso maduro. Estamos trabajando con ovinos. Entonces observamos acá, por ejemplo, el desarrollo y el crecimiento que van a tener el tubo digestivo. Tomemos primero el cerebro. El cerebro, vean ustedes que se inicia lo que sería el peso del órgano al tejido. Cuando el animal ya nace, ya tiene un determinado peso y un desarrollo que va a continuar siempre en unos requerimientos muy altos en cuanto a la parte nutricional. Porque aquí observamos también en la diapositiva que tenemos, por un lado, fíjense acá, la que correspondería a la curva sigmoidea, que sería el peso corporal. La que acompaña prácticamente a lo que sería la curva sigmoidea, que representa el peso corporal, sería el crecimiento del corazón. Observen ustedes que es casi igual, además que tiene acá una pequeña inflexión en cuanto a sus necesidades. El hígado tiene un crecimiento también muy importante, que casi acompaña el peso corporal, pero no llega a tener exactamente una forma de S. Vean ustedes que también es importante todo lo que sería el crecimiento del hígado. Bien, en lo que hace al tubo digestivo, observen ustedes que tiene un crecimiento prácticamente exponencial, es un crecimiento muy alto. Observen ustedes hasta dónde llega la curva de crecimiento del tubo digestivo. ¿Por qué? Porque nos está indicando la importancia que tiene el proceso de la digestión para poder llevar adelante la etapa de crecimiento. Entonces, el tubo digestivo debe acompañar, debe ser una parte del organismo del animal que tiene un crecimiento muy importante y muy necesario, porque si no, no se podría llevar a cabo el proceso nutricio. Vayamos a lo que sería la comparación de un músculo con un hueso largo. Observen ustedes lo que sería la curva de peso corporal y por otra parte observamos cómo el crecimiento del hueso, o sea del fémur, del hueso largo, va acompañado prácticamente con lo que sería el crecimiento del músculo. O sea, esto es otra forma de mostrar las curvas de Hammond. Entonces, se van solapando las curvas de crecimiento diferencial y lo podemos ver en este otro desarrollo de los mismos datos, pero planteados en otra curva.
acompaña exactamente lo que sería el crecimiento del hueso largo, el crecimiento del músculo. Los componentes químicos brutos que necesita el animal son proteína, agua y ceniza, o sea, que están representados las cenizas por los minerales. A su vez también pequeñas cantidades de lípidos esenciales, como en el caso particular de los fosfolípidos, y de carbohidratos como el glucógeno, que le da una energía inmediata. Y todos estos están relacionados en proporciones más o menos constantes para formar aquello que conocemos como la masa corporal magra, de la que hemos hablado anteriormente. Entonces, tenemos que además el animal va a contener una cantidad variable de lípidos de reserva, la grasa, digamos, determinada como el extracto etéreo, o sea, todo lo que sería la grasa de cobertura. El contenido del cuerpo del animal va a estar constituido casi totalmente por la energía presente en las proteínas y en los lípidos. Además, además de todos estos componentes que estamos citando, el cuerpo va a incluir, digamos, también la presencia de lo que se conocen, digamos, sustancias extrañas y variables en lo que sería el tracto digestivo y la vejiga. Entonces, tenemos que el contenido energético del cuerpo, hemos dicho que está constituido prácticamente por todo lo que sería la parte de lípidos. ¿Qué pasa? Estos contenidos es factible, digamos, analizarlos, conocerlos, pero para investigarse hay que trabajar con las pruebas de sacrificios comparativos. ¿Por qué? Se sacrifica el animal, se van separando parte por parte, como ya les he explicado en clases anteriores, y se analizan las diferentes partes, cuánto es la deposición de nitrógeno, en el caso de los músculos, cuánto es la deposición de grasa, los huesos, cuánto es la deposición de proteína, de minerales. Entonces se analizan los animales que se encuentran en las diferentes fases del crecimiento. Entonces, en este cuadro vamos a ver una composición de los aumentos de peso vivo del animal vacío. Diremos, antes de analizarlo al cuadro, que durante la etapa de crecimiento el animal va a ir cambiando de lo que sería su consumo. ¿Por qué? Porque lo va a ir ajustando a sus requerimientos. Durante el crecimiento del animal va a presentar un consumo mayor por unidad de peso metabólico que un adulto no lactante, o sea que va a consumir más ese animal que está en crecimiento. En el caso de los terneros se ha observado que este consumo va a aumentar a medida que se incrementa la digestibilidad del alimento. No es lógico esto, pero el único indicativo que lo limita al animal en el consumo es la limitación de tipo física. En la medida que el animal va creciendo y empieza a utilizar el forraje, va a poder controlar metabólicamente el consumo, sobre todo el caso del concentrado, porque ahí ya se va a iniciar lo que sería una relación negativa del consumo de materia seca y la digestibilidad. Observemos, digamos, ahora el cuadro. En el cuadro tenemos el peso vivo del animal vacío expreso en kilogramos y cómo sería su composición. Por ejemplo, para un animal de 50 kilogramos tenemos que la cantidad de proteína en gramos por kilogramo es de 181, la grasa es menor, es 86, y la energía estaría representada por 7,65. Tomemos el caso de un animal de 150 kilos, en donde vemos que en el caso de la proteína ya es de 160, comparado con el animal de 100 kilos ha disminuido y por el contrario ha aumentado la grasa del de 100 kilos de 148 a este de 150 en 50 kilos pasa a 204 gramos por kilogramo de lo que sería el aumento de la grasa en el cuerpo del animal. Lleguemos a un animal de 500 kilos que sería más o menos el peso de faena. Vean ustedes cómo ha disminuido los gramos por kilogramo en el caso de la proteína y cómo ha aumentado la grasa.
¿Por qué? Porque es un animal que ya ha llegado a su etapa final de crecimiento, que sería la etapa de engorde y terminación, en donde si sobreponemos esta composición de los aumentos de lo que dice el cuadro con la eh, eh, en las diapositivas anteriores hemos visto unas gráficas que se acuerdan de la proteína versus la energía versus la grasa. Este cuadro, expresado numéricamente, es una copia tal de lo que vimos en esas gráficas, ¿ah? En donde en el animal llega un momento en que ya termina todo lo que sería su deposición proteica, y por el contrario sigue aumentando su deposición de grasa hasta llegar al peso de faena. Bien, en esta otra diapositiva vamos a ver la composición de los aumentos de peso en un ovillo que va también desde 50 kilos a 500 kilogramos de peso vivo, pero aquí lo tenemos en un gráfico de barras, en donde observamos que a medida que el animal va creciendo, vean ustedes cómo va disminuyendo el contenido de agua. Por el contrario, el contenido de minerales se va a mantener, digamos, casi constante, pero vean ustedes cómo aumenta lo que sería su deposición de grasa. Y la proteína aproximadamente podemos decir que se puede mantener, digamos, constante, comenzando alto durante la primera estadio del crecimiento, o sea, cuando el animal tiene 50 kilos, ¿ah? Y vean ustedes la diferencia entre la deposición de proteína versus la de grasa en la primera barra, cuando el animal tiene 50 kilos. Por el contrario, cuando llegamos, digamos, a peso de 500 kilos, que sería el peso de faena, ha aumentado en una forma estruendosa lo que sería el contenido de grasa, el de proteína se mantiene, se ha disminuido la cantidad de agua y el de minerales que corresponderían generalmente a toda la parte ósea del animal, el esqueleto se mantiene más o menos constante. En este otro cuadro vamos a hacer una comparación porcentual y contenido de energía y aumentos de peso, pero como ven ustedes en diferentes especies. Tenemos en el caso particular de las aves, del ganado ovino, de los cerdos y del ganado vacuno. Vean ustedes, aquí se puede notar en forma fehaciente todo aquello que diferencia a las especies en cuanto a lo que sería lógicamente el peso es evidente y cómo va variando los contenidos de proteína, pero en líneas generales se mantienen los principios que hemos visto recién tanto en el gráfico de barra como en el otro. A medida que el animal va aumentando en edad, es mayor la deposición de grasa versus, digamos, la deposición de proteína. Cuando el animal es más pequeño, va a ser mayor la deposición de la proteína versus la grasa y versus, lógicamente, el agua. Bien, en esto vamos a ver el crecimiento en animales vacunos, que sería en razas y en animales cruza. Observen ustedes, por ejemplo, en el caso particular del ganado criollo, vean ustedes que es una curva mucho más achatada que lo que sería que se presenta en animales de cruza, por ejemplo el Brahman con el criollo, en donde es evidente el vigor híbrido que se ve por esta cruza de estas dos razas de animales, comparados, digamos, con el Brahman puro o el criollo por Brahman. Entonces, acá, ¿para qué está esta diapositiva? Para ver la importancia que tiene la genética, cómo en algunos casos de cruza se va a potenciar esto y va a tener un efecto positivo sobre lo que sería el crecimiento de los animales. Bueno, la diapositiva ilustra lo que sería la tabla de alimentos como lo presenta el estándar de la FRC, en donde les aparece, digamos, cuál es la composición. Acá tenemos el caso, por ejemplo, toma de la alfalfa en pastoreo. Le da diferentes opciones, los porcentajes de materia seca, los porcentajes de la digestibilidad de la materia seca, la energía metabolizable,
y el extracto etéreo, la proteína, y fíjense en acá, es importante, en cuanto a la solubilidad, la proteína les da las fracciones A, B y C. Eso es muy importante, que en un aporte que viene desde el estándar de Cornell se ve reflejado también en el estándar de la FRC en cuanto a la valoración y la composición de los alimentos. Casi el ejemplo de algo que ya les he hablado, que sería la riqueza en cuanto a la valoración de los alimentos que tienen las tablas de Morrison. Que recuerdan ustedes que Morrison es el que plantea el estándar de del total de nutrientes digeridos. Bien, acá vemos en las tablas de Morrison, es un ejemplo más de aquellos que habíamos mencionado también en clases anteriores, en cuanto a la riqueza en lo que hace a la valoración de los alimentos que nos aportan las tablas de Morrison. El crecimiento compensatorio o crecimiento compensador. Animales que han sido sometidos a un periodo de subalimentación y en los cuales se ha producido un retraso en el crecimiento, muestran un crecimiento compensador durante periodos posteriores que han sido realimentados. Estos animales se han observado que crecen a un ritmo superior a otros animales, ya sea en edad, ya sea, digamos, en peso similar, pero cuando disponen de las cantidades suficientes de alimentos, cantidades suficientes, abundantes en calidad y en cantidad. Se han visto que son varios los factores, se piensa, que pueden contribuir a la transformación, a la mejora en la transformación de los alimentos que tienen durante esta fase de realimentación o de crecimiento compensador. Se piensa que el principal factor del crecimiento compensador es el aumento en la ingestión voluntaria de los alimentos durante la fase de realimentación. Quizá posiblemente se deba a una reducción relativa de la masa de tejido adiposo durante el periodo de su alimentación. Entonces, ese aumento de la ingestión voluntaria de alimentos puede deberse también a un aumento en cuanto al espacio de la cavidad abdominal, con lo que se reduciría la presión sobre el tracto digestivo. Se ha visto también que el tamaño en animales que han sido subalimentados han alcanzado un menor tamaño y por lo tanto esto se ha visto que se han reducido las necesidades de mantenimiento y por lo tanto ha mejorado la eficiencia neta de los alimentos una vez que los animales han sido realimentados. Durante la realimentación también se ha observado que se produce una hipertrofia del tracto digestivo, de modo que todas las sustancias alimenticias que el animal ingiere es mayor la eficiencia en el aprovechamiento de las sustancias alimenticias comparado con los animales que no han sido subalimentados. Bueno, se ha visto, por eso se cree que este hecho va a determinar una mejora aparente en la eficiencia de los aumentos de peso en los animales realimentados. El crecimiento compensatorio se ha estudiado mucho, hay muchas preguntas hasta el momento, algunas respuestas. Lo que sí podemos decir es que no está debidamente explicado por qué razón durante este periodo es como si se detuviera toda lo que sería como si estuviera en un congelamiento todo el control hormonal. Se ve reducida la producción de hormonas de crecimiento, se ve reducida la producción de la insulina y una vez que se produce la realimentación, de nuevo se vuelve a aumentar la producción tanto de estas dos hormonas. Entonces eso todavía no está respondido. ¿Qué es lo que sucede en el organismo del animal durante un periodo tan delicado como es el periodo de crecimiento? En cuanto al crecimiento compensatorio, vamos a ver en este gráfico lo que sería, digamos, un animal que no ha sido sometido a ninguna restricción y otro animal que sí ha sido sometido a una restricción. Entonces, este animal, el segundo, que ha sido sometido a la restricción, alcanza el peso de faena cercano a el peso de faena del animal que no ha sido sometido a la restricción. Pero hay una diferencia de 40 kilos.
pero observen ustedes desde el periodo que ha sufrido la restricción, que serían 6 meses, por lo que aparece acá, edad en meses, 6 meses, que sería la edad del animal. Entonces, desde los 6 hasta los 12 meses, posteriormente a los 12 meses, observen ustedes que se da la realimentación y cómo da como un salto el crecimiento y llega a peso de faena con apenas una diferencia de 40 kilos con aquel animal que no ha sido sometido a ninguna restricción. Aquí vamos a observar en este cuadro cómo se da el crecimiento compensatorio, que han trabajado con novillos cruzas con cebú, en lo cual tenemos un animal que no se le ha producido ningún tipo de restricción versus uno que sí se le ha producido una restricción de 149 días y después se le da una recuperación de 140 días. Y observen ustedes, este animal que ha sido restringido llega al mismo peso de faena que el animal que no ha sufrido ningún tipo de restricción. Esto es lo que en realidad se llama crecimiento compensador. Una vez que se produce la realimentación, los factores que van a afectar en cuanto a la recuperación de los animales, o sea, que logran este crecimiento compensador, tenemos estos 5 factores. El primer de ellos es la naturaleza de la restricción. La restricción debe ser en la parte energética de los alimentos, nunca en la proteína, ni en los minerales, ni en la vitamina. La severidad de la restricción. Otro factor importante es la duración del periodo de la restricción. El cuarto, edad al comienzo de la restricción. La naturaleza de la realimentación, que debe ser un alimento, digamos, que no solamente en cantidad, sino también en calidad. Y la raza o velocidad relativa de maduración que puede tener el animal, porque hay razas que son más exigentes en cuanto a lo que sería todos estos factores, la naturaleza, la severidad, la naturaleza de la realimentación. Otros que son más rústicos y pueden tolerar, digamos, periodos de restricción un poco más elevados que lo que serían aquellos animales que están genéticamente preparados, que tienen una gran eficiencia de conversión. Son animales, como quien dice, mucho más delicados en cuanto a utilizar este tipo de que se presente, digamos, el crecimiento compensador. Se lo puede llevar a cabo, pero tienen que ser más cuidados estos animales que tienen, digamos, factores genéticos de mayor selectividad. Los requerimientos para los perros. Se ha visto que los perros adultos en su mejor estado de carne pueden alcanzar pesos que pueden llegar a 1,5 kilos a hasta 11 kilos, 800 gramos. En 1945, Brody propuso la potencia de 0,75 para obtener una estimación razonable del peso metabólico de una gran variedad de animales, desde ratón al elefante, como ya lo hemos visto en clases anteriores. Bien, pero como sabemos que se trata de una aproximación. Entonces, a partir de estos datos obtenidos acerca de las necesidades energéticas de los periodos, para el caso de los perros adultos, Tomei, en el año 85, calculó que la mejor potencia en el caso para los perros, en vez de 0,75, era 0,88, como hemos visto en clases anteriores. Aquí tenemos, en este cuadro, se muestra lo que sería las necesidades diarias de los requerimientos para los animales, para los perros. En lo que hace a los requerimientos para perros, aquí vemos el nutriente, las necesidades de la proteína y en caso específico cuáles son las necesidades de los aminoácidos como que figuran en la tabla, de acuerdo, digamos, a la etapa en donde va a atravesar, la etapa fisiológica que va a atravesar el animal. En lo que hace requerimientos para perros, el cuadro nos muestra cuáles son los requerimientos de vitaminas de cada uno, de acuerdo a la etapa que estén pasando los animales. Esto es un ejemplo en el cual vamos a ver que la tabla de alimentos para perros viene también en el estándar de la alimentación del NRC.
O sea, que vienen por un lado las necesidades y por otra parte cuál es la composición de los alimentos que se les puede proveer a estos animales, los alimentos, digamos, de usos comunes. Los requerimientos para los gatos. Vemos acá en el cuadro lo que serían las necesidades diarias recomendadas para proteínas y grasa para el caso de los gatos. La mayoría de los gatos adultos van a precisar entre 70 a 90 kilocalorías de energía metabolizable por kilogramo de peso por día. Los gatos sedentarios que hacen poco ejercicio van a tener lógicamente unas necesidades energéticas más reducidas que aquellos gatos que son aventureros, callejeros que les llamamos, que hacen largos paseos fuera de la casa, ya sea en diferentes condiciones climáticas. Lo mismo salen los gatos. Entonces, lógicamente, estos animales van a tener mayores necesidades. Una cosa importante en los gatos es que ellos regulan con mucha exactitud la ingestión de los alimentos y el consumo de energía, que lo van a ir modificando de acuerdo a sus necesidades. En el cuadro se ven los requerimientos de crecimiento para gatitos. Como ven ustedes, no es muy clara la diapositiva, pero ¿a qué va? Va para ilustrar que en realidad sí existe las tablas de requerimiento. Fíjense en que en este caso particular estamos hablando de animales en pleno crecimiento, ¿no? Entonces, en esta tabla vemos que también se han valorado los alimentos para gatos. O sea, que las tablas que vienen del NRC son completas en ese aspecto. O sea, tienen, por un lado, los requerimientos para diferentes estadios de fisiológicos del animal y a su vez también tienen la parte que corresponde a la valoración de los alimentos. Y en esta otra vamos a ver el contenido de taurina que tienen los diferentes alimentos de los gatos. O sea que no solamente tienen que traer la valoración de los alimentos como tal, sino también cuál es la riqueza de taurina dada la importancia de este ácido graso en los requerimientos que cubren los requerimientos de los gatos. Entonces la bibliografía a consultar es este libro de Maynard, capítulo 15, el de McDonald el 14 y el del Bondi el capítulo 18. Todo esto está disponible en el aula virtual. Espero que les haya servido los conceptos impartidos en la clase y que tengan muy buenos días.